Hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas un día más, una noche más a nuestro círculo de lectura. Es un círculo cristiano para todas las edades, para todo tipo de denominaciones. Em, Aquí estudiamos la palabra directamente, utilizamos Biblias de estudio. Estamos basándonos en la Biblia cronológica de la Reina Valera de 1960. Y pues bueno, vamos a continuar. Antes de continuar, pues vamos a hacer una oración y poner en las manos de Dios este tiempo. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, Señor, te damos gracias por tu infinito amor, por tu gran misericordia, porque nos amas, Señor, porque somos tus hijos, porque nos podemos reunir, porque hoy vemos lo difícil que es en algunos lugares reunirse y hablar de ti, hablar de lo que tú haces en nuestras vidas, de tu palabra, Señor. En este momento queremos poner en tus manos este tiempo para que tú hables a nuestro corazón, para que hables a nuestra mente, para que tú seas quien dirija, Señor, y que las cosas que tengamos que entender las llevemos a todo nuestro ser y pueda ser entendible para cualquier persona que nos escuche. Gracias, Señor, porque nos permites llevar esto a mucho más personas. Te pedimos que también aquellos que nos escuchan, que sean bendecidos, aquellos que nos ven en otros momentos, que sean bendecidos, Señor, una oración especial para cada uno de ellos. Y de esa misma manera, Padre, en este momento te pedimos que estés con nuestra hermana Marlene, que ella fielmente se comunica, ella está aquí en el círculo de lectura, participa, la vamos a extrañar, pero sobre todo, Señor, te pedimos que pongas tu mano poderosa, tu mano sanadora, porque tú, como nuestro Padre, como nuestro ayudador, como nuestro médico, puedes hacer maravillas en nuestro cuerpo, Señor. Puedes hacer maravillas en nuestro ser y tú nos puedes sanar si así tú lo deseas, Padre. En el nombre de Jesús ponemos todo esto en tus manos y te damos gracias por este nuevo día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues ahora sí, como dijo Yoli, viene lo bueno. Bueno, hoy les voy a fallar un poco. Hoy no me traje, no estoy en la casa y no me traje mis Biblias de estudio, así que hoy tal vez no comparta mucho de eso. Pero, híjole, está tan enriquecedor lo de la pura Biblia del orden cronológico que yo creo que no me hizo falta, la verdad. Como recuento de la vez pasada, bueno, nos quedamos que Absalón era un mal hijo, ¿verdad? Se me quedó muy grabado todo lo que vimos la semana pasada, de que se mencionaba, ¿no? Que era un hijo tirano, ¿no? Un hijo que estuvo viendo cómo deshacerse del reinado de su padre, o sea, no, un hijo muy mal, muy mal, algo que no hubiéramos deseado y justamente vamos a continuar esta historia. Vimos cómo David tuvo que huir. Tristemente, fíjense que esa parte yo nunca la había leído en todo el tiempo que he leído la Biblia o que he escuchado predicaciones y de eso y demás. Creo que es un tema del que no muchas personas hablan, pero cómo es impactante que el mismo rey David, por sentir culpa, ¿verdad? Veíamos que la culpa formaba una gran parte de todo esto, dejó su reinado, entonces huyó. Y luego, pues viene aquí esta siguiente parte, ¿no? Donde, pues, el pueblo se queda, algunos del pueblo, más bien el pueblo se queda con Absalón, porque Absalón comienza a reinar. Y entonces David pues se queda con sus, ¿cómo le dice? Con sus mensajeros,
con los que estaban con él, con sus siervos, era con los que está David. Y entonces viene un subtítulo aquí muy interesante que dice mensaje enviado a David. Entonces dice que aconsejó a Ahitofel, a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Bueno, aquí dice que Usai a los sacerdotes de Sadoc y Abiatar les comentó todo esto, ¿no? Y le dijo, por tanto, o sea, que él Usai fue el que dice estas palabras, ¿no? Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego del Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo con el que él está. O sea, no obstante eso, iban a matarlos. Eso era algo muy importante. Entonces, bueno, no nada más era como de que el rey David huyera, sino que también se planeaba la muerte de ellos, ¿no? Entonces, bueno, esto se me hizo una parte muy importante. Dice que al final, y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron, y dieron aviso al rey David diciéndole, levantaos y daos prisa a pasar las aguas porque Agitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba y pasaron el Jordán antes de que amaneciese, o sea, que sí hicieron caso. Y luego dice que Agitofel se suicidó, viene la siguiente parte, y luego ya vienen los preparativos para una batalla, ¿no? Se sabe que va a haber una batalla, entonces bueno, pues antes de continuar con lo siguiente, quisiera ver si alguien quiere comentar acerca de esta página. Sí voy bien, ¿verdad? ¿O me adelanté? Sí, sí voy bien. No, vas perfectamente bien. Yo sí me quisiera regresar un poquito. Es que estaba hablando ahorita en lo que estábamos esperando, ¿verdad? Que entraran más. Cómo esto se puso buenísimo porque el orden que trae la Biblia nos va llevando la cronología de la historia. Y esta historia es terrible, como decías, el ver que su propio hijo hace un golpe de estado. Su propio hijo Absalón, su primogénito, porque David, vemos, creo que fue la clase pasada, o no sé si es en esta, donde pide que lo traten bien a pesar de que su hijo lo está persiguiendo para matarlo. Entonces, bueno, voy a un poquito en la página anterior porque a veces la última página como que ya no la terminamos bien porque la historia continúa, ¿verdad? Entonces, por eso me quiero nomás un poquito de la hoja de atrás, donde dice el consejo de Usaí, pero dice, entonces Aitofel dijo a Absalón. Aitofel, acuérdense que es el abuelo de Betsabé. Era un hombre que dice aquí que lo que él decía era como que lo que decía Dios. O sea, era un consejero en lo que era el reinado de David, muy respetable, muy honorable. Y este personaje, este hombre, le da la espalda a David. Aquí él traiciona a David porque dice que dijo Aitofel, dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras estando débil de manos. O sea, le está aconsejando a Absalón que se levante y que lo vaya y que lo mate. Pero fíjense, dice, este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón, llamad también a Usaí y Arquita para que asimismo oigamos lo que él dirá. Entonces Absalón no se quedó con el consejo nada más de Aitofel, sino que va y pide otro consejo de este hombre que se llama Usaí. Este Usaí, ahorita lo que acabas de leer, Adri, es que él le da su consejo, pero va y le advierte a David. Usaí
Usaí o Jusaí, no sé, aquí la H se pronuncia y en México, ¿no? Pero este hombre le es fiel a David y él va y le dice, mira, van a venir, así que vete, huye. Dios siempre poniendo a alguien, ¿verdad? Como que el Señor bien que escudriña los corazones y sabiendo cómo Aitofel se había vuelto en contra de David, levanta a otro, ¿verdad? Y bueno, entonces, por eso es que en la siguiente hoja Aitofel se suicida, porque vio que no le habían hecho caso a su consejo. Entonces, ahora sí, en la 446 estamos viendo que dice, todo Israel sabe que tu padre es noble, valiente y que los que están con él son esforzados. Esto sigue hablando Usaí, ¿verdad? Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usaí Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara. O sea que si él le hubiera hecho caso a Aitofel, pues a lo mejor sí hubieran tenido éxito. Pero el Señor, pues, ¿quién puede más, verdad? Que el mismo Dios, aunque el hombre más sabio se levante. Entonces aquí ya dice mensaje enviado de David y dijo luego Usaí a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Los sacerdotes eran los que andaban con David. Por eso es que yo trato de decirles quiénes son, ¿verdad? Porque a veces con tanto nombre nuevo, luego yo no sé ni quién es qué, o sea, como que me pierdo. Y dice, y dad aviso a David diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino que pasa luego el Jordán para que no sea destruido el rey, todo el pueblo que con él está, y Jonatán y Ahimás ellos fueron y lo hicieron saber al rey. Entonces, bueno, entonces ya después dice suicidio de Aitofel, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, aquí hay algo que también me llamó la atención. Enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, así murió y fue sepultado en el sepulcro de sus padres. Bueno, tremendo, porque todavía hasta fue y no sé bien a qué se refiere que puso todo en orden. Me imagino que ha de haber dicho, tú te quedas con esto, tú vas a hacer esto, no lo sé, ¿verdad? Pero él dejó todo listo y fue y se mató. Preparativos para la batalla. Entonces ahora sí ya, aquí ya lo que está pasando es que ya va a empezar a pelear Absalón contra David, pero pues estamos viendo cómo David siempre tiene ese respaldo, ¿no? Y Absalón nombró a Amasa jefe de ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra. Y bueno, estos nombres me parecen importantes porque ahorita vamos a ver más adelante lo que pasa. Gracias, Adi. Oye, pero aquí yo tengo duda, porque es que yo en esta parte leí que dice que, o sea, que dice que después que se hubieran ido, aquellos salieron del pozo y se fueron, y dieron aviso al rey David diciéndole, levantaos y daos prisa. Y entonces después dice que entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba y pasaron el Jordán antes de que amaneciese. Pero eso fue lo que les dijo a Agitofel, ¿no? O cómo fue? Porque ya me confundí. No, no. Aitofel estaba aconsejando a Absalón. O sea que el Ah, rey David andaba, dice que todo el pueblo, pero en todo el pueblo que estaba con él. Porque acuérdate que hubo ah, quienes siguieron a Absalón. ajá, Entonces, el rey David estaba ahí cruzando o iba a cruzar, no sé. La cosa ujú, es que aquí una hoja anterior, por eso es que lo quise leer, ya, porque si no, no se iba a entender esta hoja. Pero si ves acá atrás donde dice el consejo de Aitofel, dice, ujú, en el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Pero más abajito dice, entonces Aitofel dijo a Absalón,
yo esconderé ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. O sea, ese era el consejo que le estaba dando Ahitofel a Absalón. O sea, Ahitofel se Ujú. puso en contra de David. Ya Sí, estaba así que ayudando a Absalón a que lo mataran. Pero luego aquí más adelante, y dice abajo, este consejo le pareció bien, pero dice el consejo de Usaí. Entonces dice, Usaí, y dijo ajá, a Absalón, llamad también ahora a Usaí, Arquita, para que, o sea, pidió otro consejo. Y bueno, siguieron el consejo de Ausaí, pero Ausaí fue a avisarle aquí en la siguiente hoja, donde dice sí, mensaje a David, dijo luego Ausaí a los sacerdotes Sedoc y Abiatar, o sea, sus sacerdotes. No fue y no encontró directo al rey, sino que le mandó el mensaje con los sacerdotes. ujú, Entonces, estamos viendo que Usaí estaba del lado de David, prácticamente traicionó a Absalón. Ay, por eso es que esto sí se ajá, pone bien interesante. sí, O sea, es una trama y la verdad es que sí me ha tocado a veces leer el párrafo hasta 3 veces para entenderle, porque a veces si uno va de corrido, tanto nombre nuevo confunde. ¿Y dónde ajá, que es que Aitofel? Pero ya como lo leo porque, pues, digo, es que quiero entender bien, ¿verdad? Y como dices, ujú, ni chance de ir a buscar acá la Biblia porque está bien interesante, pero sí, sí mm, saqué unos versículos que al ratito voy a mencionar, pero sí, esto por eso fue que Aitofel se suicidó al ver que no le habían hecho caso, porque obviamente yo creo que él sabiendo David cuando regresa, a todos los que le traicionaron, ya vamos a ver más adelante qué le pasó a sus concubinas. ah, sí, 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 uy, eso Entonces, está, ya sí, regresando él al poder, no, es que está preciosa, o sea, ajá, está tremenda la historia. Y ujú, bueno, sí, sí está bien, ¿verdad? Así sí, ya le entendimos, sí, ok. y es que justamente yo no me traje pues no traje Biblia, entonces nada más leí como las hojas, pero no me detuve justamente en la parte de atrás. Y sí, como dices, es fácil equivocarse con los nombres, porque yo pensaba que Usaí y Agitofel era el mismo, o sea, entonces me confundí, dije, ¿cómo? ¿Pero cómo? Y ya, entonces, no, sí, ya lo entendí muy bien. Muchas gracias. Y bueno, y entonces continuamos donde dice los preparativos de la batalla, donde dice que David llegó a Mahanaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. O sea, los estaban siguiendo. Entonces dice que Absalón nombró a Amasa jefe del ejército del lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Nahas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Entonces dice bueno, luego que llegó David a Nahanaim, dice que, bueno, que llegaron varios hijos y que trajeron a David al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas, o sea, les llevaron todo lo que ellos fueran a requerir para sobrevivir. Entonces dice después que David envía tropas. Dice, después que David pasó revista al pueblo que tenía, consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, ay, perdón, bajo el mando de Absai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, perdón, y una tercera parte al mando de Itai Geteo, y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. O sea, también David le iba a entrar al quite, o sea, tenía que hacer algo, ¿no? No se podía quedar ahí. Y entonces dice que el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo, de ciento en ciento y de mil en mil. Y el rey mandó a Joab, a Absai y a Itai, diciendo, tratad benignamente por amor
de mí al joven Absalón. Porque, o sea, no dejaron que David fuera. Tenían que ir ellos, tenían que ir como todos los que estaban con David, los consejeros, los militares, los de los altos mandos, eran los que iban a ir a pelear. Entonces, bueno, el pueblo oyó esto y luego dice que prevalecen los guerreros de David. Y entonces, chan, 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 Absalón es asesinado. Híjole, esta historia como se me hizo súper triste porque entonces dice que Absalón estaba sobre un mulo y se le enredó la cabeza encima y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Entonces, viéndolo uno, le avisó a Joab y Joab le dijo, oye, pues ¿por qué no lo mataste? O sea, ya está ahí, mátalo. Entonces él le dijo, no, pero pues es que yo cómo voy a estar en contra del rey, cómo voy a hacerle eso, shalala, shalala, y mientras este le estaba explicando, el otro agarró el arco y ¡zas! Le atravesó el pecho, ¿no? Entonces, pues bueno, ya después le cuentan a David la muerte. Hasta ahí me voy a detener. No sé si alguien quiera comentar algo o Yoli, quisieras decirnos algo de esta página. Ay, sí, justo a tiempo que se me resecó la garganta, ay, me estaba ahogando aquí. Bueno, sí, aquí como dices, ¿verdad? Después de la muerte de Aitofel, ahora sí ya se preparan para la batalla y dice, y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo, no saldrás porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros, mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, y el rey mandó a Joab y a Abisaí y a Itaí, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y ya vimos, ya escuchamos a Adri que lo que hizo, lo menos que hizo Joab es tratarlo benignamente, ¿verdad? Inmediatamente en cuanto supo de dónde estaba, fue y lo mató. Y, y sí, o sea que ya habíamos visto antes cómo las personas que por ejemplo, al que mató o al que ayudó a morir a Saúl, David lo mató, ¿verdad? Igual ¿a quién fue? Que también le llevó la noticia y en vez de quedar bien, pues lo mató. Entonces, este hombre era como que un hombre eh, sensato y sabía que pues él no tenía que hacer caso a lo que el rey había dicho. Y bueno, aquí en la Biblia dice, bueno, pero aquí dice, prevalecen los guerreros de David. Eh, o sea, a la batalla que hubo entre los que estaban con Absalón y los que estaban con David, dice que el pueblo de Israel delante de los siervos de David, no, perdón, y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de Israel. Aquí está diciendo el pueblo de Israel, los que estaban con Absalón. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y en la Biblia de las Américas dice que el bosque devoró. En esta área había grandes barrancas y hoyos en los cuales cayeron los soldados que huían. Entonces aquí vemos una vez más cómo el Señor le da la victoria a David y a veces ni ellos tuvieron que pelear, sino que el mismo bosque hizo su trabajo, ¿no? Absalón es asesinado, ya Adri ya contó exactamente cómo fue que sucedió. Y es todo, Adri, de esta página. Muchas gracias, Yoli. Bueno, pues continuemos. Dice, a David le cuentan de la muerte. Entonces dice que ya llegan todos y entonces la pregunta obligada, ¿no? David pregunta, entonces bueno, llega a Ahimaas y luego le dice,
correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa por mano de sus enemigos. Y entonces respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. Así comenzó todo, ¿no? O sea, Joab le dice, no, otro día porque el hijo del rey ha muerto. Entonces, bueno, finalmente ya se empiezan a echar como la bolita de no, ve tú, ve tú. Y entonces dice que, déjenme ver, entonces dice que David estaba sentado entre las dos puertas y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro. Y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. El rey dijo, viene solo. Buenas nuevas trae. Y entonces el rey dijo, he aquí otro hombre que corre solo y dijo, este es el bueno, ¿no? Este es el mensajero. Y entonces el atalaya dice, me parece el correr del primero como el correr del Jaimas, hijo de Sadoc, y respondió el rey, ese hombre es de bien y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimas o Jaimás le dijo al rey, fue el que le llevó la noticia finalmente y le dice paz y se inclinó a la tierra delante del rey y le dijo, bendito sea el nombre de Dios. Bueno, entonces el rey a lo que truje, chencha. El rey preguntó, ¿el joven Absalón está bien? Chin, chin, chin. Bueno, y entonces pasó y le dijo, le respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí, tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo, pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Entonces le dijo, luego vino el etíope y dijo, reciba buenas nuevas, señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Y entonces el rey le dijo al etíope, otra vez, el joven Absalón está bien, porque entonces aquí quiere decir que Ahimás, no fue capaz de decirle lo que pasó, o sea, él solamente dijo, fue un alboroto y ya. Pero entonces el joven etíope le respondió y le dijo, como aquel joven sean los enemigos del Señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. Entonces, bueno, dice, ¿quién me diera que yo muriera yo en lugar de ti? O sea, David lo único que sintió fue un gran dolor. Después dice que el rey David hace un duelo, que él no que, o sea, él estaba muy dolido y el pueblo se sentía como que había hecho algo mal, ¿no? O sea, decía que el pueblo estaba avergonzado, o sea, se sintió mal por ver la tristeza de David hasta que Joab va y se acerca a David y le dice, oye, es que estás haciendo mal, ¿no? O sea, no voy a leer toda esa parte, es mucho, pero dice, es que estás haciendo mal porque, o sea, tú amas a los que te aborrecen y aborreces a los que te aman. O sea, tienes que darle como el lugar al pueblo, ¿no? O sea, tienes que levantarte y hablar bondadosamente con tus siervos porque pues tu pueblo está contigo. Y ya, hasta ahí es lo que quería contar. ¿A alguien quisiera contar de esta página 448? Si no, adelante, Yoli. Gracias, Adri. Sí, aquí dice donde dice entonces, ahí más dijo en altavoz al rey, paz. Y cuando el rey como le pregunta, y el joven Absalón está bien, dice, ahí más respondió, vi yo un gran alborote cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Ahí quedó como que él le dijo, no, pues no sé, nomás vi que había un alboroto. Y ya más adelante del el etíope, pues sí, a él le cuenta. Y es bien interesante lo que sigue, porque como dices,
David como padre le lloró a Absalón, ¿verdad? Y esto fue lo que Joab, acordémonos que él es su capitán, ¿verdad? Es el que dirige el ejército, es un guerrero. Y él entonces Joab vino al rey en la casa, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos. Dice, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. O sea que él le hizo ver al rey que pues por el duelo de que él mostró a su hijo, hizo sentir mal a todos los que fueron y lucharon, pero pues era, su hijo lo estaba buscando para matarlo. Entonces aquí es como una enseñanza, ¿no? Para que a veces David como rey, como líder, tiene que poner, saber o tratar a un pueblo y quitándose ahora sí que el título de padre, porque ahí él actuó como padre y dejó de ser el rey en ese momento. Entonces el pueblo sintió eso y se sintió rechazado, como decía, se sintió avergonzado, o sea, se sintió mal y por eso Joab le fue a decir. Y ya vemos que sí, después David ya cambia su actitud y bueno, sigue tú si quieres la siguiente hoja. Bueno, entonces dice bueno, dice que hubo una confusión, ¿no? O sea, dice que todo el pueblo se disputaba entre todas las, sí, sí, vamos aquí. Sí, se disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo, el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de la mano de los filisteos. Y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en batalla. ¿Por qué, pues, estáis callados respecto de hacer volver al rey? O sea, ese era el sentir, esto se me hace muy importante porque era el sentir del pueblo, ¿no? Y, y justamente ahorita que escuchaba a Yoli hablar, ¿cuántas veces como líderes no nos hemos preguntado el sentir del pueblo? O sea, ¿cuántos pastores ignoran el sentir del pueblo? Nada más por su propio sentir. Y esto, híjole, como dices, es una enseñanza porque ahora veámoslo, no tanto como la iglesia con nuestros hijos. ¿Cómo sabemos qué sentir tienen nuestros hijos? ¿No? O sea, es como nuestra pequeña iglesia, nuestra pequeña casa, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y luego dice que David prepara su regreso. Entonces, bueno, eh, dice que bueno, aquí esta parte no la voy a comentar. Y entonces dice que se le otorga misericordia a Simei. Dice que Simei era hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Bahurim. Se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey de Israel. Perdón, al rey David. Con él venían los 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey, no me culpe mi señor de mi iniquidad. O sea, Simei era de los que se quedaron y le dijo, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado y haber venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Entonces le respondió Absai, hijo de Sirvia, no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová. Entonces David dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei, no morirás, y el rey se lo juró. Esto a mí me llamó la atención, ¿por qué? Porque
esto seguramente no nada más debió de pasar con Simei, sino con el pueblo que se quedó. O sea, para mí esto es como un simbolismo de que muchas personas seguramente sentían como se sintió Simei, avergonzados. Obviamente ellos habían perdido la batalla, ellos habían quedado con Absalón. El pueblo en realidad estaba dividido, pero al perdonar David, al perdonar a este hombre, o sea, quiso decir que iba a perdonar a todo el pueblo. Todo aquel que cometiera el mismo pecado era exactamente lo mismo. Y eso te vuelve a demostrar por qué David era el rey, ¿no? Por qué él tenía ese poder de tomar esas decisiones. Y bueno, ya quisiera nada más terminar mi participación de esta página, de la 449. No sé si alguien quiera comentar. ¿Dudas, sugerencias? Adelante, Yoli. Gracias, Adri. Así es, ahorita después de esta, ya cuando ya cae Absalón y el pueblo, en esa que hablaba del bosque, que el bosque se los tragó, murieron muchos. Entonces, aquí como dice Adri, y en esta página, ¿verdad? El pueblo queda confundido. Ahora, David no solo se enfrentó a tener que guardar su compostura como rey y no hacer tanta bulla y tanto llanto por su hijo, sino que ahora el pueblo pues no sabía diciendo, ¿y ahora quién es el rey? Si este era el rey y huyó y, ¿verdad? Como dices, es algo, es como cuando alguien como un líder que cae, ¿verdad? O que tiene una situación difícil, ¿cómo afecta, no? A las ovejas. Y por eso creo que la palabra dice, ¿verdad? El enemigo dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. El ataque muchas veces viene sobre las cabezas para hacer toda esta revolución. Y, y bueno, ahorita ya al regreso, estamos viendo eso que ahora David, los que se habían ido con él, los que habían sido fieles a él, pues iban a tener otra vez todo, ¿verdad? La recompensa, dijéramos, eh, se les regresó otra vez su comodidad y todo. Y aquí, después de que decías de Asimei, me llama la atención de Mefiboset, porque Mefiboset, ¿se acuerdan que fue el nieto de Saúl que David tuvo misericordia, y que lo sentó a su mesa y que le devolvió todas las tierras de su padre, eh, perdón, de su abuelo? Y de todas maneras él tenía acceso a estar toda, de por vida le dio el acceso a su mesa, a la mesa del rey, pero Mefiboset estaba lisiado, él era cojo, aquí dice. Entonces cuando él no pudo seguir a David por su condición, pero el hombre que según cuidaba de él, el que estaba a cargo de sus tierras, ¿se acuerdan que le dio un falso reporte a David, que él se había querido quedar? Entonces aquí dice, el rey le dijo a Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y ya más abajo dice, yo he determinado que tú y Siba, bueno, es que aquí dice, rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo, o sea, refiriéndose a él, había dicho enalbardame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo, pero él ha calumniado a tu siervo. O sea que aquí sí, creo que se llama Sima, o cómo se llama, sí, Siba, fue a decirle mentiras y al final de cuentas, aquí dice, yo he determinado, esto es palabra de David, que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. O sea, Mefiboset no tenía esa ambición de las cosas, era más ahora sí que se ve que era un hombre bueno, que era un hombre que estaba feliz porque el rey había vivido, porque pues él lo trató bien, él dio misericordia a Mefiboset. Y es todo, Adri, de esta página.
Muchas gracias, Yoli. Ok. Continuando aquí, dice que David favorece a Barzillai. Bueno, este hombre dice aquí que fue el que les dio lo que necesitaba David cuando salió, cuando huyó. Él fue el que le dio de comer, el que le dio los utensilios, el que estuvo ahí al pendiente de él y de todos los que lo seguían, ¿no? Entonces, bueno, dice que él ya estaba viejo, que ya tenía 80 años. Y entonces el rey besó a Barzilaim y lo bendijo, y él se volvió a su casa. El rey pasó a Gilgal y él pasó a Kimam, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey. Y también la mitad del pueblo de Israel. Entonces, bueno, es lo que quisiera comentar. Después dice que Seba se rebela contra David. Esta es una parte importante porque dice que, eh, dice, bueno, dice, y he aquí, todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, porque el rey es nuestro pariente. Mas, ¿por qué os enojáis, se enojáis vosotros de esto? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes y en el mismo David más que vosotros. Porque, ¿por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. O sea que se dijeron de groserías. Bueno, no lo sabemos, ¿no? Tal vez. Entonces, bueno, dice que aconteció que se llamaba ahí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, nosotros no tenemos parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguieron a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. ¿Por qué es importante esta historia? Bueno, porque aquí otra vez se vuelve a dividir el pueblo. Entonces, estas divisiones del pueblo tienen mucho que ver con la historia y tienen mucho que ver con la iglesia, o sea, es algo muy importante. Entonces luego dice que David regresó a Jerusalén y ya, bueno, de ahí ya no quisiera comentar más. Yo le quisieras comentar algo de la página 450. Sí, Edri, gracias. Nada más la historia de Barzillai me pareció, como dices, muy bonita porque este hombre ya siendo viejo, bueno, él como dices, dice aquí que era un hombre rico, dice, porque era hombre muy rico. Entonces sus recursos, su riqueza la usó para sustentar a David y a toda la gente que iba con él, que pues no eran 10 ni 20, ¿verdad? Supongo que eran cientos. No, no todos estaban, ahora sí que muchos sí estaban con David y sobre todo Dios. Entonces, aquí ya cuando David ya se dispone a regresar, le dice a él, pues vente conmigo, ¿va? Y como que él le ofreció y que él lo iba a cuidar. Pero él dice, que no, yo ya soy viejo, ¿qué voy a ir a hacer allá? Nada más voy a hacer una carga para ti. Entonces aquí abajo dice, y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. Entonces, es una historia bonita de ver cómo el Señor siempre va a poner gente con los recursos para sustentar a sus siervos, a la gente que eh, pues con la que él está, ¿verdad? A favor. Y, perdón,
Y aquí abajo dice regreso a Jerusalén y como dices, bueno, hubo esta división nuevamente, otra vez el pueblo ahí huyendo, y dice, y luego llegó David a su casa, tomó el rey las 10, esta historia está tremenda, dice, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que habían dejado para guardar la casa y les dijo, les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. ¿Se acuerdan qué pasó con estas concubinas? Por qué les pasa esto? Resulta, si se acuerdan, Absalón en una forma de deshonrar a su papá, vino y dice que en una tienda enfrente de todo el pueblo, tuvo relaciones con cada una de ellas. Entonces, por eso David, ahora que regresaba, obviamente, pues ya no las volvió a tocar, pero lo más terrible es ese castigo, que ya no volvieron a salir, quedaron encerradas hasta que murieron, pero dice que les daba alimentos, o sea, no fue cruel, ¿verdad? No murieron de inanición, sino que murieron ya por vejez, pero qué terrible, ¿no? O sea, ya David llegó ahora sí que a darle a cada quien lo que se merecía, creo yo, no sé, porque también no me queda claro si ellas estaban de acuerdo, ¿verdad? Si fueron ahora sí que haciendo las cosas de una manera voluntaria o fueron forzadas, porque pues en esos entonces las mujeres no tenían mucho, ahora sí que, ¿cómo se le puede decir? No tenían ellos voto, ¿verdad? Pues se pisoteaba mucho a la mujer. Y luego dice, Joab mata a Amasa, fue pues Amasa para convocarlos a los de Judá, pero se detuvo más el tiempo que le había, sí, David manda a esta persona, Amasa, para que convocara a Judá. Y cuando se tardó más de lo que se debía de haber tardado, Joab va y lo encuentra. Entonces salieron en pos de los hombres de Joab, y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri, el que había ocasionado el alboroto. Y estando ellos cerca de la piedra grande en este Gabón, le salió a Masa y el encuentro, y Joab estaba ceñido. Bueno, aquí relata cómo él lo agarra de sus barbas y lo mata. Ya me adelanté un poquito más, pero es el último parrafito, tenía que terminarlo. Entonces son muchas cosas que fueron pasando, ¿no? Es a veces sí como que bien tremendo toda la historia, todo lo que fue sucediendo, pero pues vamos entendiendo cada vez más y más las cosas, porque me llama mucho la atención al final cómo sucedió, cómo se planeó la construcción del templo, pero es que hay que ir entendiendo todo esto. Ahora sí, Adri, gracias. No sé si quieras comentar algo más porque voy a adelantarme hasta las dos calamidades. Ok, entonces dice que dice, intercambio de Seba por una ciudad. Aquí fueron tras de Seba, ¿se acuerdan que este también fue uno de los que ocasionó la última revuelta, la última división entre el pueblo? Entonces Joab es un hombre que dentro de todo, porque él fue el que mató a Absalón, y el rey David creo que nunca se enteró, pero él era un hombre que estaba con el rey y era un hombre valiente y que pues llegó a tomar decisiones, ¿verdad? Importantes como esa. Entonces aquí dice que Joab trabajaba por derribar la muralla en esta ciudad. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá. O sea, aquí como ya estaban por derribar la muralla, hubo una mujer, dice aquí, le llaman una mujer sabia. Dice, ¿por qué destruyes la heredad de Jehová? Nunca tal me contesta, dijo Joab. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. Y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tierra, y Joab se volvió al rey a Jerusalén.
y funcionarios del gobierno. Así quedó Joab sobre todos los ejércitos de Israel. Entonces aquí vemos cómo por eso dice que intercambio de Seba por una ciudad, porque si esta mujer no interfiere, si esta mujer no hace el trato, hace las negociaciones y entrega a un hombre, iban a entrar ellos y a destruir toda la ciudad. Entonces es interesante ver todo eso, ¿no? A veces las tomas de decisiones son bien importantes, ¿verdad? Bueno, gracias, Ade. Muchas gracias, Yoli. Bueno, ok, continuamos. Dice dos grandes calamidades. Esto es lo que sigue. Y aquí viene el recuadro que generalmente resume todo. Dice que dos grandes calamidades golpean a Israel durante el reinado de David. La primera calamidad era una hambruna. Le acontece a Israel como una consecuencia del intento por parte del difunto rey Saúl de exterminar a los gabaonitas, una violación del acuerdo de protección hecho años atrás por Josué y la nación de Israel, tratando de hacer expiación por este pecado nacional. David ejecuta a varios descendientes inocentes de Saúl, una respuesta que genera preguntas difíciles respecto al pecado colectivo, el castigo vicario y la retribución pospuesta. A nivel más sencillo, el episodio nos enseña algo acerca de la relación entre el mal moral y el físico, y también la importancia ante los ojos de Dios de los pecados ya olvidados hace mucho por el hombre. Dice, la segunda calamidad es la pestilencia que produce la muerte como consecuencia de la decisión de David, de alguna manera incitado por Satanás, de contar su ejército. Lo malo de esta acción no surge rápidamente, ya que Dios mismo ha ordenado tal censo en dos ocasiones previas, pero estos censos tuvieron lugar mientras Israel se preparaba para conquistar la tierra prometida de Canaán. Con la nación de Israel básicamente segura, a estas alturas, el motivo de David para ordenar dicho recuento tal vez se podría considerar como una ambición egoísta para un expansionismo agresivo. Tal vez en su edad más anciana, el embriagador vino del poder y la influencia cambiaron enormemente a David, dejando de ser el humilde muchacho pastor que alguna vez sintió, la seguridad total al tener solo 5 piedras pequeñitas contra su adversario, y sin embargo, incluso ahora la cualidad redentora es su congoja genuina por sus pecados y su disposición a confesarlos. También cabe destacar que Dios perdona a David de la misma forma en que David ha perdonado a Saúl y a los muchos que le han hecho mal. Wow, ¿cómo es tan importante esta parte de esta Biblia? Porque se resume perfectamente bien los acontecimientos, ¿no? Esto es lo que quisiera yo nada más comentar de esta. Yo le quisieras comentarnos algo más de la 452. Sí, aquí, como dices, está señalando dos calamidades, ¿verdad? Y la primera fue por causa de, dice aquí, motivo de la hambruna. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los Gabaonitas. O sea, cómo las acciones tienen esa repercusión, porque al Señor no se le escapa nada. Llega el momento que las consecuencias son, porque esta gente, estos Gabaonitas, tenían pacto con, ¿cómo se llama? Josué. Entonces aquí abajo dice, y les dijo, lo que vosotros diréis, haré ellos. De aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en los territorios de Israel, de perdón, dénsenos, sorry, dénsenos 7 varones de sus hijos. O sea, ellos estaban tratando de, bueno, ¿cómo podemos resolver este asunto que está ocasionando esta hambruna? Y ellos pidieron a 7 jóvenes, ¿verdad? Descendientes de Saúl, obviamente.
Y dice, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, y el rey dijo, yo se los daré. Y aquí viene otra historia muy, que ya hemos escuchado uno y yo. Dice, pero tomó el rey dos hijos de Rispa, hija de Aja. Rispa era una concubina que ya se había mencionado antes, de Saúl. Y esta mujer, le mataron dos hijos, y a Mical, ¿se acuerdan de Mical, la primera esposa de David? Ella era hija de Saúl, entonces sus hijos de ella vienen siendo descendencia de Saúl, no de David, porque ella, Saúl se la quitó a David y se la dio a otro hombre. Dice, los cuales ella había tenido con Adriel, hijo de Barzilai, Meolanita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Y entonces aquí abajito ya este último pedacito dice que Rispa, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua de cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras de campo de noche, porque como estos cuerpos ya estaban muertos, estaban colgados, estaban ahí a la intemperie. Fíjense, el amor de una madre, porque ella decía que pasaba día y noche ahí, espantando a las aves y a las fieras para que no se comieran a sus hijos. Era como una deshonra. Cuando David escucha esta historia, le concede los cuerpos de sus hijos para que le dé una sepultura pues digna. Entonces, bueno, y ya la siguiente, ahorita continúo con la otra calamidad. Ok, bueno, pero ya de ese ya dejaste de comentar de ese párrafo, porque termina hasta las 53. Sí, acerca de lo de Rispa, sí, porque ya bajito, ya entonces dice, David cuenta a los soldados. Aquí ya viene un censo, y eso es la causa de la segunda calamidad, que es una peste. Ujú. ¿Quieres que la comente o... Sí, si quieres, sí, porque yo quiero comentar acerca de cuando la plaga de la muerte. Bueno, este es el por qué. Dice aquí que David cuenta a los soldados, dice, pero Satanás, fíjense, ¿de quién fue la idea o quién movió a David para hacer este censo? Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. O sea, esta idea que tuvo David fue del enemigo, no fue de Dios, a que hiciese censo en Israel. Censo, pues es que los cuente, ¿verdad? Yo nunca había entendido, pues, qué de malo tenía contar, ¿verdad? Yo decía, pues, ¿cuál fue el gran pecado? Porque si aquí en nuestra tierra, aquí en Estados Unidos, también en México, siempre, y yo me imagino que en muchas otras partes, se censa a la población, pero bueno, es que se censa por un motivo. En aquellos entonces, el censar al pueblo era para como un alistarse a la batalla. Y ahorita nosotros aquí en Estados Unidos, en México, es para ver la población, el crecimiento y las necesidades. Por ejemplo, aquí donde estamos, se censa cada 10 años para ver si hay suficientes hospitales, si hay suficientes escuelas. Entonces el gobierno sabe, ¿no? Cuál es la necesidad, porque no es lo mismo la misma cantidad de gente de hace 20 años a la misma cantidad de ahora, ¿no? Bueno, pero en ese entonces era por cuestión y por cuestión de guerra. Y aquí dice en la Biblia de las Américas, el estudio dice, esta frase de los eventos que sigue a la acción del capítulo 21 se han intercalado en la narración. Incitó el pasaje paralelo, dice que Satanás incitó a David a que hiciera un censo. Satanás no puede hacer nada a menos de que el Señor se lo permita. Haz un censo de Israel y de Judá, es decir, un censo por razones militares. Tal censo representaba una falta de fe en Dios.
Este era realmente la gran ofensa que ocasionó o que por el cual David hizo el censo y la confianza de que el número le, y perdón, y la confianza de que el número le daba las fuerzas necesarias para defenderse. En este momento David dejó como que de confiar en Dios y su fe o su confianza la puso en el qué tan grande está el ejército. Ya no era, si Dios me da la victoria, pues vamos, ahora es no, si hay suficientes guerreros, vamos a pelear. Esa fue una gran ofensa para Dios. Y la vimos en el recuadro que leíste aquí o anteriormente, hablaba de eso, de que David a este punto pues ya no era el muchachito que confiaba en ¿verdad? En todo, en el Señor y que derrotó a un Goliat con 5 piedras, que realmente pues nomás usó una, porque su confianza era realmente en el Señor. Entonces, muchas veces puede suceder, ¿no? A un ser humano con ese respaldo, esa grandeza, llegamos a perder piso, creo yo, y él ahora estaba confiando en sus fuerzas. Y esa acción, este censo lo que ocasionó fue eso, fue la hambruna. Y a causa de que David ofendió al Señor de esta manera. Por eso es bien interesante. Y había en todo Israel 1.100.000. Bueno, aquí ya dice los números. David reconoce su error. Esto es lo que tenía David, que metía la pata, pero después reconocía su error. Ah, Señor, y que siempre reconozcamos nuestros errores, ¿verdad? Porque de que la vamos a regar, yo creo que no la vamos a pasar regándola, pero reconocer es bien importante. Dice, asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado grandemente a hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová Gad, vidente de David, diciendo, y ya, entonces aquí Dios le da a escoger 3. Le dice, bueno, está bien, Dios perdona, pero luego las consecuencias ahí están. Y le dio, había 3 opciones. Y no, yo no vi que David haya escogido, nomás vi que pues fue la plaga, que es un ángel, es un ángel de la muerte. Y se acuerdan que esa misma plaga, creo yo, no sé si me estoy confundiendo, pero cuando el pueblo sale de Egipto, el ángel de la muerte fue el que pasó y tenían que cubrir las casas con la sangre de un cordero para que ese ángel al ver esa sangre no entrara a la casa de los hebreos. Entonces ahorita vuelve a salir este juicio, es un juicio, ¿verdad? Ese ángel y fue por causa, híjole, dijera yo, para mí el de repente no confiar no suena tan duro, ¿verdad? Pero estamos hablando de un líder, lo que hemos ya venido diciendo, ¿no? Entre más alta la jerarquía, es más difícil o delicado, ¿verdad? La consecuencia también es más grande. Como decía Adri, ¿no? Lo que le dijeron al Spider-Man, una mayor, ¿qué? El mayor poder trae mayor responsabilidad, algo así, ¿no? Entonces, bueno, este es mi comentario porque ahorita quiero ser más adelante, para no adelantarme, ya casi terminamos. Gracias, Adri. Gracias, Jolie, muchas gracias. Hasta se me va el aire de tanto hablar. Ay, no, es que esto está tan interesante. Por eso los animamos a que participen, porque a veces cuando participamos, como que se abre más la mente, como que nos explicamos aún mejor las cosas. Es como revivir, como una película que vemos la segunda vez, donde ya se ven los pequeños detalles, donde, o sea, podemos tener dudas, podemos decir, no, pues yo no estoy de acuerdo con esto, yo no me imagino cómo sucedió esto, pero ya es algo diferente, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice que viene lo de la plaga de la muerte. Entonces fue cuando dice que envió Jehová una peste a Israel y que murieron 70,000 hombres. Y entonces envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén la mano. El ángel de Jehová que estaba junto a él era el de Ornán,
Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces dice, dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. O sea, otra vez se arrepiente, ¿no? Se siente mal por este hecho y pues ya le pide que lo castigue a él, así que castígame a mí, no a todos los demás. Este sería todo. Mira, sí, aquí debido a esto dice que David construye un altar. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese, acuérdense que Gad era es evidente, me parece, acabamos de leer, que subiese y construyere un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Dios le dice a dónde vaya y ponga un altar porque era necesario después de este pecado, acuérdense que estaban en la ley, estaban bajo la ley de Moisés, todavía no había venido el Señor Jesucristo, ellos tenían que hacer su sacrificio pues para ser redimidos de ese pecado, por eso ahora tienen que construir un altar y dice que ya él iba a otorgar los animales y dice, no tomaré, David quiere comprar el lugar a donde se va a construir este altar. Y aquí hay una frase que muy seguido escuchamos y es algo que hay que tomarle atención. Dice, no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ¿verdad? Ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. En otras versiones dice, no daré al Señor nada que no me cueste. Entonces David era de esos hombres que le daba a Dios cosas valiosas, no le daba ahí las limosnas, ahí, a ver ese terrenito donde nadie necesita, ¿no? Fue y era un lugar específico que Dios mandó y David estaba dispuesto a pagar para hacer este altar. Me llama la atención también cómo después de cada evento, como el diluvio, Job, después de ciertas cosas que ahorita no me recuerdo bien, pero se hacía un altar. En ese momento el altar es bien importante, el adorar, el venir, el buscar al Señor. Y este, esta peste, me bueno, creo que después de esto, de este cuestión del altar, viene la preparación para construir el templo. Entonces, aquí en Primera de Crónicas 22:1, fíjense ya, aquí ya estamos en Crónicas. Dice, este es el altar del holocausto para Israel. Bueno, dice aquí, preparativos para construir, designación del lugar para el templo. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová y aquí el altar del holocausto para Israel. Solicitud de los materiales. O sea que al final de esta página lo que estamos viendo es que David fue preparando el terreno porque él sabía, ya me estoy adelantando, pero ni modo, ya es la última hoja, ¿no? Él estaba preparando el terreno y todo, incluso materiales, para que su hijo Salomón construyera el altar, el templo, porque vamos a ver más adelante que él no podía, él quiso y le dijo aquí a Salomón, y se llamó entonces David a Salomón, su hijo, y dice, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. Por tanto, dice, porque yo le daré paz a todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón. O sea que aquí él le estaba diciendo a Salomón que el Señor, por mandato del Señor, Salomón era el que iba a seguir ahora sí que, o sea, ¿cómo se dice? A tomar el trono y a construirle el templo.
esto es bien interesante porque hemos escuchado muchas veces que del templo de Salomón y que el templo de Salomón, pero pues ahorita estoy viendo cómo se preparó todo, cómo fue la historia llegando hasta ese momento en que se iba a construir ese templo. Y ya no antes yo confundía el templo de Salomón con el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Son cosas bien diferentes. Por eso me apasiona. Y les voy a leer lo que dice en Primera de Crónicas 22:1, lo que es el estudio de la Biblia de las Américas, es bien interesante. Dice, este es el altar del holocausto para Israel. El autor de Crónicas incluye solo un reporte sobre David, que le perjudica y le culpa de un pecado personal, de lo que estamos hablando del censo, ¿verdad? La historia de enumerar al pueblo. Aparentemente, este incidente es incluido porque explica la adquisición del terreno donde se edificará el templo, información que no se incluye en Samuel, o sea, esta información no la estamos viendo hasta Crónicas. Esta narración sirve de prólogo para los relatos de los preparativos de David para la construcción del templo. Entonces, como les decía, todo iba hilado a ese pecado, se escoge el lugar donde se hace el altar y entonces ahí Salomón iba a construir el templo. Y en este momento, cuando se le da este aviso a Salomón, era muy joven. Entonces, no sé si quieres decir algo más, Adri, ya de mi parte creo que es todo, ya es la última, hasta aquí llegó las hojas que teníamos. Muchas gracias, Yoli. Perdón que corté abruptamente, pero era un poco necesario. Entonces, pues yo creo que está muy bien. Muchas gracias por todo el resumen. Sí dice que Salomón era un muchacho de tierna edad. Eh, y entonces, pues sí, dice que, una parte que me llamó la atención, dice que, bueno, ya David llamó a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel, ¿no? Lo que nos comentó Yoli. Pero dice, hijo mío, en tu corazón tuve el edificar templo a nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo daré paz a todos sus enemigos. Por tanto, su nombre será Salomón. Eso me llama la atención porque desde el significado del nombre tiene que ver mucho lo que decía, ¿no? El significado del nombre con lo que viene de los hijos, ¿no? Con lo que ellos se dedican a hacer. Entonces, bueno, ya nació Salomón y como dice Yoli, bueno, empiezan a ver lo de la edificación del templo, lo cual es muy interesante, muy importante porque, bueno, es una de los grandes templos que ocurrieron en la iglesia, ¿no? Y pues bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque, bueno, nos excedimos un poquitín, pero pues le quiero dar gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, por escucharnos, por compartir también, porque el que ustedes estén aquí nos da un motivo para seguir adelante. Y pues vamos a orar dándole gracias a Dios por este tiempo. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí.